Hola, soy María José Rodero, asesora de plurilingüismo en la red de CEFIRES y profesora asociada en la Universidad de Alicante. Durante los primeros años de su implantación fui coordinadora y tutora del Practicum en mi instituto de destino. Actualmente tutorizo alumnos del máster universitario para profesores de secundaria. Te doy la bienvenida al módulo Practicum, con el que se completa el plan de estudios para la obtención del certificado oficial de formación pedagógica y didáctica para profesorado técnico, organizado por la Consellería de Educación, Investigación, Cultura y Deporte. En esta fase, los conocimientos que has adquirido en los módulos genéricos y específicos adquieren una especial significación, pues los vas a poder experimentar en el mundo real del centro educativo y el contexto del aula. La Orden EDU 2645/2011 de 23 de septiembre establece en su anexo 2 las siguientes competencias que deben adquirirse en el Practicum para las enseñanzas de formación profesional. Adquirir experiencia en la planificación, la docencia y la evaluación de los módulos o asignaturas correspondientes a la especialización. Acreditar un buen dominio de la expresión oral y escrita en la práctica docente. Dominar las destrezas y habilidades sociales necesarias para fomentar un clima que facilite el aprendizaje y la convivencia. Participar en las propuestas de mejora en los distintos ámbitos de actuación a partir de la reflexión basada en la práctica y conocer la tipología empresarial correspondiente a los sectores productivos y comprender los sistemas organizativos más comunes de las empresas. Estos marcan, por tanto, los objetivos generales que el alumno deberá alcanzar a lo largo de su estancia en el centro educativo. Aunque Practicum 1 y Practicum 2 se presenten diferenciados, conviene tener presente que entre ambos existe una relación, en ocasiones inseparable, y que comparten metas formativas conducentes a dotar al estudiante de la información y los recursos necesarios para que pueda adquirir las competencias profesionales docentes mencionadas. Constituye un momento de crucial importancia dentro de la formación inicial del profesorado, clave ineludible para el éxito educativo. Durante el Practicum 1, el alumno debe familiarizarse y conocer los aspectos normativos, organizativos, administrativos y educativos generales que son parte intrínseca de la actividad en los centros. En esta fase de contextualización, el coordinador de prácticas será el responsable de planificar las actividades para la inmersión en la normalidad de la vida escolar del alumno y su integración en la realidad académica del centro. Será imprescindible la colaboración del equipo directivo, el departamento de orientación, los jefes de departamentos didácticos, coordinadores de ciclos y otros miembros de la comunidad educativa. El Practicum 2 se centrará en las prácticas de especialidad docente y te permitirá adquirir experiencia en la observación de clases, planificación didáctica, docencia directa y evaluación de la materia. En esta fase, el tutor asignado se encargará de la instrucción, orientándote sobre los aspectos fundamentales de la profesión. Es muy importante que acometas tus tareas con gran sentido de la responsabilidad, con curiosidad y entusiasmo, mostrando una actitud colaborativa, respetuosa, con espíritu crítico, innovador, reflexivo y afán de aprendizaje. Porque además de los conocimientos específicos de la materia, el perfil docente de un buen profesor implica demostrar otras capacidades y valores. El componente humano y las relaciones con el alumnado en el aula son determinantes en el proceso de enseñanza-aprendizaje. La educación de los alumnos es nuestro objetivo fundamental y otorga significado a nuestra labor. Trabajarás en estrecha relación con tu tutor, aprendiendo de su experiencia, preguntando las dudas, intercambiando ideas. Él será un referente a lo largo de tu carrera. Resulta obvio que el verdadero contenido del Practicum es la experimentación. Atendiendo a esta circunstancia, los dos temas que he preparado para este bloque tienen el propósito de guiarte desde los aspectos más teóricos que enmarcan esta formación hasta los más prácticos que deberás llevar a cabo, ofreciéndote pautas claras de actuación y recursos útiles para el satisfactorio desarrollo de tus prácticas. Ambos siguen la misma estructura. Los contenidos están basados en el manual del Practicum que un equipo de 4 profesores elaboramos desde el CEFIRE de Alicante para coordinadores y tutores. Las valiosas aportaciones de Vicenta Enríquez, Araceli Puga y Juan Antonio Hernández están presentes en los temas que he elaborado para este curso. Las unidades se inician con el marco legislativo. Un futuro profesor debe ser consciente de la importancia que en el desempeño de su trabajo tendrá el conocimiento de la normativa, pues es el referente que regula, fija y estructura, entre otros, aspectos profesionales, curriculares y formativos de obligado cumplimiento y aplicación. Un ejemplo patente es este certificado oficial que se encuadra dentro de un esquema legislativo más amplio.
Después, dedicamos un apartado a la documentación que vas a manejar para que conozcas sus principales características, contenidos, funciones y aplicación. Para el Practicum 1 se presenta el proyecto educativo de centro, la programación general anual y la memoria anual del centro. El Practicum 2 se centra en la documentación del departamento de referencia, programación anual del departamento, programaciones didácticas y memoria anual. Después se abordan las funciones de las instituciones y elementos personales que intervienen en el desarrollo del Practicum. En el primer tema se incluye la Consellería de Educación, los centros de prácticas, coordinadores de prácticas, equipos directivos y departamento de orientación. La siguiente unidad se dedica a los alumnos del Practicum, los tutores de prácticas y el departamento didáctico de la especialidad. Acabamos ambos temas con un apartado centrado en el desarrollo particular de Practicum 1 y 2 respectivamente. Aquí encontrarás orientaciones generales, propuestas de actividades y recursos para su realización, así como instrumentos y pautas para la evaluación y autoevaluación. Por supuesto que todo ello estará supeditado a las indicaciones de tu coordinador y tu tutor. Dado su enfoque eminentemente funcional, se ha optado por prescindir de referencias academicistas que sin duda los habría enriquecido. Existen numerosos estudios e investigaciones sobre la formación inicial del profesorado, cuya presencia está implícita en las unidades de este bloque. Al efecto de suplir la carencia de reseñas explícitas, se incluye una bibliografía cuya consulta y lectura se recomienda. Para la evaluación de Practicum 1 y 2, el alumno deberá realizar una memoria final siguiendo las pautas de contenido y procedimiento indicadas en el bloque de evaluación. En esa memoria se valorará, entre otros, el grado de consecución de las competencias establecidas por la normativa, el aprovechamiento de la experiencia en el centro, el conocimiento de la documentación analizada, las habilidades sociales y comunicativas, la capacidad de análisis y reflexión, la preparación didáctica y metodológica, la adecuada utilización de recursos educativos, las TIC, propuestas de innovación, el dominio de la evaluación y autoevaluación, en definitiva, la madurez profesional y aptitud para la docencia. Los coordinadores y tutores en los centros de prácticas harán una evaluación del alumno que elevarán a la coordinación del título en la consellería. Cerraré esta presentación destacando que el objetivo prioritario de las prácticas es la inserción en el pálpito diario de la vida en los centros. Esta fase iniciática supone un indiscutible punto neurálgico en tu formación docente, como fuente de experiencias educativas y personales hacia el desempeño de la profesión dentro de un marco laboral auténtico. Ese es el genuino componente del Practicum y el que completa su sentido. Por eso, en todos los contenidos de los temas subyace el deseo intrínseco de que como futuro profesor te familiarices e involucres en la cultura y realidad escolar, el proyecto del centro de prácticas, la docencia real y el sistema educativo. Me vas a permitir que comparta una reflexión que siempre irrumpe de mi experiencia como tutora del extinto CAP y del actual Máster de Educación. Me refiero al poder de revelación que el periodo de prácticas habría de ejercer sobre el aspirante a profesor. Esta vivencia debe servir para descubrir o reafirmar si se desea o no hacer de la enseñanza una profesión, casi un modo de vida, no como una alternativa laboral más, sino como la única a la que uno se siente llamado y desea dedicarse. El profesor no nace, se hace. Nuestro sistema educativo necesita profesores bien formados, con un alto sentido del compromiso y responsabilidad profesional, en continuo proceso de formación, capaces de adaptarse a los cambios sociales y educativos y preparados para enfrentarse con solvencia a los retos que el futuro nos depare. Para prestigio de la profesión, por nuestro bien y el de nuestros alumnos, el profesorado es motor principal para la sociedad del aprendizaje. Desearía que estas ideas te alentaran y ayudaran en la construcción integral de tu identidad como profesor y fueran brújula en la fascinante senda de la educación. Gracias, mucha suerte y feliz Practicum.